Continuamos con la pregunta número 67 de este banco de preguntas de química. Nos dice, cuando el hierro más 2 en una reacción química pasa a hierro más 3, ¿qué sucede? ¿Se oxida, se reduce, gana electrones, todos o ninguno? Analicemos, mira, tenemos el hierro con número de oxidación más 2, mediante la reacción química pasa a hierro más 3. ¿Qué está sucediendo con su número de oxidación? Está aumentando, de 2 a 3, está aumentando. Si aumenta el número de oxidación es porque pierde electrones, y cuando aumenta el número de oxidación decimos que el elemento se oxida. La pérdida de electrones es oxidación, ¿ya? Si fuera reducción, tendría que ganar electrones, disminuiría su número de oxidación. Entonces, la respuesta correcta es se oxida. O también podríamos decir que pierde electrones, que no hay acá, digamos, ¿no? Muy bien, esa es una pregunta teórica nada más. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, cuando la plata 0, o sea, tenemos plata con un número de oxidación carga 0, ya, en una reacción química pasa a plata más 1. ¿Qué está sucediendo? De 0 a más 1 está aumentando el número de oxidación. Y si aumenta el número de oxidación, pierde electrones, lo que explicamos anteriormente. O sea, si pierde electrones, también podríamos decir que hay una oxidación, ¿ya? Entonces, cuando pierde electrones, aumenta el número de oxidación y por lo tanto se oxida el elemento. Eso es importante. El 69 nos dice, la oxidación es un proceso por el cual una especie cede electrones, cede o pierde electrones. Bueno, lo más correcto decir en vez de pierde es cede electrones a otra sustancia, ¿no? O la pérdida de electrones o ceder electrones. Muy bien. Ahí está fíjate, esas tres preguntas que hemos resuelto están más o menos ligadas, ¿no? Algo similar las tres. Veamos ahora la siguiente pregunta, mira. La siguiente pregunta dice, tenemos una ecuación para igualar el coeficiente de igualación del ácido clorhídrico y del cloruro de potasio, nos pide. Hay que hacer la igualación por cualquier método. Voy a hacerlo por redox, aquí tiene más 1 el potasio, aquí tiene más 6 el cromo y tiene menos 2 el oxígeno. Aquí el hidrógeno más 1, cloro menos 1, cloro aquí 0, aquí tiene más 3 el cromo, menos 1 el cloro, más 1 y menos 1, más 1 y menos 2 aquí el oxígeno en el agua. Si observamos a partir de la izquierda hacia la derecha, a partir de la flechita de reacción, el cromo, todos los elementos anfóteros casi siempre cambian, mira, de 6 a 3, reduce 3, y otro elemento que cambia es el cloro, mira, de menos 1 a 0, oxida 1. Como aquí hay un 2, lo vamos a multiplicar por un 2 esto, y entonces tengo 2 de este cloro que se va a venir aquí, tengo 3 del cromo de acá que se va a venir acá. Hago un intercambio y a partir de ahí hacemos tanteo. Mira, 2 cromos, aquí hay 2 cromos, eso quiere decir que solo hay uno. 2 potasio, entonces coloco 2 potasio. Fíjate los cloros acá en la derecha, 2, acá hay 6 y acá hay 6, serían 14. Entonces aquí vas a colocar 14. Por lo tanto tenés 14 hidrógeno, 7 por 2, 14, tenés 7 oxígeno y acá hay 7 oxígeno. Igual a 2. Coeficientes del ácido es 14 y del cloruro de potasio es 2. 14 y 2 lo tenemos como opción de respuesta. Como opción de respuesta. Muy bien. No te olvides que tengo una lista de reproducción de netamente donde enseño a igualar ecuaciones por el método redox, por tanteo, en la lista de reproducción de igualación de ecuaciones, ¿no? Bueno, mi canal Profe Santiago Velázquez. Esta ecuación la puedes igualar por tanteo porque es cortita, mira, 2 potasio, 2 cloro, hay 2 cloro, 6 hidrógeno, 6 oxígeno acá, 2 por 3, 6, aquí sería 3 por los 6. Calor es simplemente que le estás dando ahí calor para que reaccione. Dice, al calentar 0,2 kilogramos de clorato de potasio, ¿qué volumen de oxígeno en condiciones normales se obtiene? Entonces, de este clorato de potasio, como te está dando en kilogramos, lo vas a llevar a gramos.
0,2 kilogramos son como 200 gramos, porque lo vamos a anotar aquí, mira. 0, vamos a borrar esto, ¿ya? Ahora sí, 0,2 kilogramos. Recuerda que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces tenés que multiplicar 0,2 por 1000, porque se van a simplificar los kilogramos. 0,2 por 1000 te va a dar 200 gramos. O sea, yo tengo 200 gramos de este compuesto. Ahora, ¿qué es lo que tenés que hacer? Acordate, en condiciones normales, un mol de un gas ocupa 22,4 litros. Pero observa aquí la reacción, mira. Como yo tengo gramos de clorato de potasio, de esta reacción de aquí sí te lo voy a volver a anotar para que te quede más claro. De esta reacción más al calor, lo vamos a poner así, ¿ya? Aquí tenemos 2 cloruros y 3 oxígenos. Muy bien. De este clorato tenemos que buscar gramos, porque tengo de dato gramos. Y del oxígeno, que es la pregunta aquí, de este oxígeno tengo que buscar litros. Pero acordate que un mol, el volumen molar, que es el volumen de un mol de cualquier gas en condiciones normales, un mol en condiciones normales es 22,4 litros. Pero como yo tengo aquí 3 moles, vas a multiplicar. ¿Por qué 3 moles? Porque el coeficiente de igualación es 3, me indica la cantidad de moles. Entonces 3 hay que multiplicar por 22,4 y eso te sale 67,2 litros. ¿Y cómo sacamos la masa aquí? Para eso te dan las masas atómicas aquí. El potasio, que es 39, hay que multiplicarlo por su cantidad, que es 2. Más del cloro, que es 35,5, también hay que multiplicarlo por 2. Más del oxígeno, que es 16, hay que multiplicarlo por 6, porque acá hay 3 por 2, 6 oxígeno. Todo esto sacando la masa de aquí, que en realidad no es el peso molecular multiplicado por este 2, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el peso molecular es solo de un mol, pero incluido este 2 sería por 2. Tenés esta cantidad de gramos de clorato de potasio que te generan este volumen de oxígeno. Entonces simplemente podés hacer una regla de 3 o un factor de conversión. Eh, tenemos que buscar en 0,2 kilogramos, que equivale a 200 gramos. Entonces partimos de esos 200 gramos que son del clorato de potasio, y hacemos la transformación. Aquí decimos que 245 gramos de clorato de potasio te producen 67,2 litros de oxígeno. Entonces se van a ir los gramos de clorato y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces hay que multiplicar ese 200 por 67,2 y dividirlo entre 245. Y eso te sale alrededor de 54,8 aproximadamente, pero ya son litros de oxígeno, ¿no? Que es lo que tenemos como opción de respuesta por acá. Igual puedes hacerlo por regla de 3, 245, 67,2 en 200 aquí, X aquí, y haces la regla de 3, y darle exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Importante entenderle a la pregunta, ¿no? A ver, veamos entonces otro ejercicio. El siguiente, mira, el siguiente. Dice, tenemos ahí una reacción química de carbonato de calcio más calor, nos da óxido de calcio más dióxido de carbono, que ya está igualada. Se calientan 200 gramos de carbonato de calcio y queremos saber los moles de dióxido. Como nos da gramos de carbonato, entonces de este carbonato tenemos que buscar su masa molecular. Del calcio es 40, del carbono 12 y del oxígeno 16, hay que multiplicarlo por 3. Todo esto te va a salir 100 gramos la masa. 40 más 12 más 16 por 3. Y del monóxido o del dióxido de carbono, mejor dicho, buscamos solo moles, porque nos pregunta moles. Entonces, partimos de tus 200 gramos, acá 200 gramos, y si queremos por regla de 3, aquí ponemos X, y si queremos factor de conversión, esto lo notamos aquí abajito así, 100 gramos, obviamente es del carbonato,
nos produce un mol. Y 2 por 1 mol del dióxido de carbono, el CO2, ¿no? Y estos son gramos de carbonato, gramos de carbonato. Se van los dos ceros, me queda 2 por 1, prácticamente 2 moles. 2 moles del CO2, el anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Y ahí lo tenemos, la opción de respuesta. Recuerdo que esta pregunta es una pregunta antiguanga. En otros bancos que he resuelto hace muchos años atrás, también estaba la misma pregunta, hasta incluso con los mismos valores. Hay veces que le cambiaron este numerito, en otro era 150, ahora le pusieron 200, nada más, ¿no? Son similares las preguntas que vienen, así que es importante repasarlas, estudiarlas, te va a servir bastante. A ver, otra pregunta tenemos por aquí. Nos dice fórmula orgánica que muestran las uniones o enlaces entre átomos. Cuando te muestran las uniones o enlaces entre átomos, se llama fórmula electrónica, por esta razón, por los enlaces entre los átomos, ¿no? Eh, aquí lo que hay que estudiar entonces es la definición. ¿Qué es fórmula semidesarrollada? Cuando solo mostrás enlaces carbono-carbono, no mostrás todos los enlaces. Aquí mostrás todos los enlaces, mostramos pero no se muestra cómo están unidos los electrones, ¿no? Y aquí es la forma general. Y la fórmula electrónica ya es la que muestra exactamente las uniones que hay entre los átomos. Te pongo un ejemplo, mira, un metano, ¿sí? Puedo representarlo con X al electroncito del hidrógeno y los 4 átomos o los 4 electroncitos del carbono con un puntito, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí para que se vea mejor. Y ahí estamos mostrando las uniones o enlaces entre átomos mediante la fórmula electrónica. Importante esto para la parte teórica, ¿no? A ver, otra pregunta por aquí nos dice, el gas natural es una mezcla de metano y etano. Esto igual lo resolví en otros bancos anteriores. Gas natural comprimido se refiere a esto, el gas natural GNC, no al gas licuado de petróleo. El, el gas natural comprimido contiene en como mayores componentes al metano y al etano. Pero si es el GLP, ya es el propano y butano, que es diferente, ¿no? Hay que tener cuidadito ahí al seleccionar las opciones de respuesta. Otro, mira, dicen, eh, los alcanos tienen fórmula general. Esto igual lo habíamos hecho más antes. La fórmula general de los alcanos es CnH2n más 2. Esa es la fórmula general de los alcanos que lo tenemos por acá. Por ejemplo, si queremos un metano, aquí ponemos 1, aquí sería 2 por 1, 2, más 2, 4, ¿no? Y si queremos un etano, podemos carbono 2, aquí sería 2 por 2, ahora 4 más 2, 6. Y así podemos ir formulando los compuestos. Podés pasar por la lista de reproducción de química orgánica desde cero, donde tengo bastantes ejemplos de escritura de compuestos. Otro, mira, dice, el nombre del compuesto. Aquí tenemos, mira, un carbono, dos carbonos, tres carbonos, carbono 3, carbono 4. Entonces tiene que ser algo con but, el prefijo but. Y por el doble enlace que hay aquí en el carbono número 2, tiene que terminar en eno, buteno entonces. Pero indicando que en el carbono 2, tengo el doble enlace. But es del 4 carbono, eno el doble en el carbono 2. 2 buteno. Aquí, este otro vamos un poquito a subirlo para que podamos verlo mejor. Mira, dice el nombre del compuesto. Aquí tenés un carbono, dos carbonos y tres carbonos. En el carbono 1 está el doble enlace. Entonces sería un propeno, pero generalmente cuando tenés en el carbono 1 el doble enlace, se sobreentiende ese número 1. Por eso que aquí no le puso el un propeno, o sea, no es necesario colocar, ¿ya? No es necesario. Prop, el prefijo prop es justamente porque tenés 3 átomos de carbono. Importante repasar nomenclatura, en este caso de compuestos orgánicos. El 78 nos dice la fórmula global del acetileno. La fórmula global del acetileno, lo tenemos por acá, es el
etino, el etino. Recuerda que un alquino tiene de fórmula general CnH2n, 2n menos 2. O sea, si aquí tenés 2 carbonos, aquí sería 2 por 2, 4, menos 2, 2, ¿no? Por eso sale ahí el etino. Muy bien, veamos otro. Dice, son alcanos en los cuales los átomos de carbono están unidos formando un anillo. Esta palabrita anillo es una figura cerrada y por eso se llama cicloalcano, porque me habla de los alcanos, pero al estar formando un anillo son cicloalcanos. Ciclo es una cadena cerrada, ¿no? Cadena cerrada. Ahí tengo la lista de reproducción de química orgánica donde podés estudiar todo lo que es nomenclatura orgánica. Otro, mira. El uso general de los alcanos es como, se puede usar como combustible, algunos son disolventes, hay también algunos que son como preservantes de metales, y aquí dice otra opción, todas. Entonces esta opción está correcta porque justamente se puede usar como combustible, como disolventes o como conservantes o preservantes de metales, ¿no? Por esa razón está seleccionada todas ellas. Son algunas de las características que tienen ahí los alcanos. Otra pregunta, mira, nos dice, la fórmula general corresponde, ¿te acuerdas que esto hace ratito lo expliqué más atrás? Es de los alquinos. Los alquinos tienen esta fórmula general CnH2n-2. Te hice el ejemplo del acetileno más atrásito. Mira, otra, mira. La definición, sustancia que en agua libera iones hidrógeno. ¿Qué teoría es esto? La teoría de Arrhenius, cuando en agua dice libera iones hidrógeno. Cuando libera iones hidrógeno en el agua, en presencia de agua, es una definición de Arrhenius, ¿no? De las teorías ácidos base que hay de Bronsted y Lowry, de Arrhenius, de Lewis, etc. Bien, esta es un poco teoría. Veamos a ver otra. Otra preguntita. Por aquí tenemos otra, mira. El pH de una solución de hidróxido de sodio de concentración 0,01 molar. Recuerda que si tenés una base fuerte, la concentración de OH es la misma concentración que tenés aquí. Entonces calculas el pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de iones oxidrilo. O sea, le vas a sacar menos logaritmo a ese valor de 0,01. Y eso sacas en la calculadora, menos logaritmo de 0,01. Y esto te sale exactamente 2. ¿Se puede hacerlo sin calculadora? Sí, sabiendo un poquito de matemática. Y luego recuerdas que pH más pOH es igual a 14. Entonces, como el pOH es 2 esto, entonces ese 2 va a quedarte ahí, así. Y despejando el pH va a ser igual a 12 porque este 2 lo vas a pasar a restar al 14. Va a ser 14 menos 2, ¿no? Y eso sería 12. Por eso tenemos la opción de respuesta acá. Ahora te decía, ¿cómo podés hacerlo manualmente? Mira, el 001 es como 1 dividido entre 100. Pero 1 dividido entre 100 es lo mismo que 1 dividido entre 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es lo mismo que 10 a la menos 2. Entonces, fíjate, aquí te estaría quedando esta parte menos el logaritmo de 10 a la menos 2. Ahora, recuerdas que aquí tenés base 10 cuando es un logaritmo decimal y no tiene base. Entonces, esta es una propiedad. Cuando el argumento es lo mismo que la base, solo te queda este exponente. El menos que tenés aquí y este exponente menos 2. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a 2. Es cuestión un poquito de hacer matemáticas, si es que no te dejan usar calculadora en el examen. No te olvides compartirlo el video con tus amigos y compañeros y suscribirte a mi canal Profe Santiago Velázquez.